Ahí está. ¿Cómo está, Facundo? Un Buenas. saludo. Ahí voy saludando a los que se me van mostrando. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, Nico. Ahí está don Sergio. Daniela, doña Dani, ¿cómo está? Daniela, un gusto. ¿Y tú? Bien también. Qué Qué rico bueno. verte. Igualmente. Bueno, ahí se van a ir sumando. Está Felipe también que me saluda, etcétera. Quiero partir porque tengo hartas ganas de conversar. Estamos acá ya estoy grabando, así que vamos a partir. Bueno, primero, un gran abrazo, saludarlos a todos. Qué rico que estemos acá para poder aprender. Hoy día, en este Late Night, como es nuestra tradición acá en Inversapien, cada mes organizamos un en vivo por Zoom para que podamos aprender y nos pareció que era un bonito tema, muy atingente además a lo que estamos viviendo acá en Chile, poder conocer más sobre el proceso de la Constitución, de la redacción de la nueva Constitución. Y para eso, uno de los Inversapiens que anda por ahí, lo vi, que es Gonzalo, nos ayudó a contactar a Tomás Recart, que lo ven ahí en pantalla. Él es uno de los candidatos a la convención y aceptó al tiro, muy de buena onda, así que te estoy muy agradecido, Tomás, sobre todo porque este grupo es buena onda, así que nos gusta la buena onda, creemos que las cosas importantes uno se las tiene que tomar en serio y con buena onda. No, una cosa no quita la otra. Tomás Recart, hoy día ya tiene 43 años, lo siento Tomás, tengo que develar tu edad, aquí me están poniendo tu biografía, así que... Es 44 ya, Nicolás. 44. 44. Ya, muy bien, 44 años, y estudiaste Ingeniería Civil, Convención en Transporte en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y después te fuiste a estudiar un máster de Administración Pública y Desarrollo Internacional en la Universidad de Harvard, para después dedicarte a trabajar en el programa Puente que tiene la Católica, que relaciona la universidad con las municipalidades que tienen algún contexto importante de vulnerabilidad. Y además, bueno, dentro de otras cosas que también nos vas a contar, me imagino, estás trabajando, eres uno de los fundadores de Enseña Chile, hoy día eres director ejecutivo de ese tema, así que me parece que también va a ser una bonita visión de qué estás viendo tú a lo largo de Chile, de nuestros jóvenes, qué cosas, dónde están los desafíos, y un poquito para entender esa visión. Así que nada más dejarte el micrófono para que te presentes y para que nos hagas una pequeña introducción de este proceso constituyente y de por qué es importante participar, obviamente como ciudadanos de lo que estamos viviendo, que hoy día es un momento histórico para el país. Tomás, muy buenas noches y gracias por estar acá. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Gonzalo, ahí por la invitación. Y quiero saludar a David Pulos, que lo veo por ahí. También uno tiene que hacer el disclaimer familiar, político mío, primo de mi señora, así que hace tiempo que no lo veía. Aprovecho de saludarlo. A ver, partamos con lo fundamental, que es el proceso constituyente ya partió. Ya partió en el momento de que tenemos un 80% que vota, más o menos 80% que vota por una nueva constitución con una convención constitucional, lo cual es muy, muy, muy relevante porque, bueno, yo por eso también estoy acá hoy día. El país, de cierta manera, al menos lo que yo interpreto es que dice, necesitamos gente distinta, nueva, en la Constitución, que es la distribución del poder, es mejor que haya gente que no está en el poder. Es algo, así por lo menos yo lo interpreto. No todos quizás votaron convención constitucional por eso, pero cuando uno dice no tenemos confianza en el Congreso, que es la institución que hoy día y los políticos que más desconfianza tienen, de cierta manera yo me vi interpelado porque dije, aquí uno no puede arrugar. O sea, cuando un 80% del país da esa señal, uno no puede arrugar. ¿Y por qué dije no puedo arrugar? Ahí vuelvo a lo que es un poco mi introducción. Yo diría por tres cosas. Uno, llevo 16 años trabajando en escuelas vulnerables, literalmente de Arica a Magallanes. Digo 16 porque primero trabajé 4 años y medio en el Centro de Políticas Públicas, después me fui a Harvard y después
llevo más de 12 años en Enseña Chile. Enseña Chile lo que busca es transformar la educación a partir del quién, o sea, involucrar a gente en el problema de la educación. Nosotros creemos que el problema de educación no es un qué, sino que un quiénes. Y en ese sentido, queremos que los futuros líderes de Chile, su primer trabajo sea hacer clase en un colegio vulnerable para comprometer al liderazgo del país con la educación, y no desde la teoría, sino que desde el convencimiento, la perspectiva, la convicción que surge al trabajar, por favor pongan atención en esto, al trabajar con la expectativa de que todos los estudiantes aprendan. Es tanto la humildad que uno genera. Cuando David le puede contar, David fue profesor de Enseña Chile en Puerto Montt, pero lo que sucede en ese proceso es radical, porque uno entiende mucho más el problema y por ende desde ahí viene el convencimiento de querer solucionarlo, no todo, sino que una de las miles de cosas que hay que solucionar. Entonces llevo 12 años trabajando en casi 200 comunidades a lo largo de todo Chile. Y eso me ha llevado a pensar de que lo que está escrito en nuestra Constitución actual no sucede. Ojo ahí, no es que sea mala o buena, estoy diciendo el problema es que no sucede. La primera línea de la Constitución actual es que todos nacemos en igual libertad, dignidad y derecho. Pero resulta que a los 3 meses trabajando en estas comunidades te das cuenta que esa libertad se pierde a los 3 meses. ¿En qué sentido? En que si no sabes leer, si no comprende lo que lees, si no tienes las herramientas básicas, dicho en otro lenguaje, si no tienes los patines básicos, es muy difícil tener igualdad de oportunidades, para no decir casi imposible. O sea, las estadísticas te muestran de que efectivamente tu origen hoy día determina gran parte, al menos, de las oportunidades que tú tienes en el futuro. Entonces, 16 años viendo eso, uno dice, no me puedo hacer el loco. Y digo, no me puedo hacer el loco porque yo vengo de un colegio particular privado, viví en Vitacura gran parte de mi vida, o sea, a mí no me ha tocado vivir eso, y lo tengo súper consciente, pero lo que he visto en estos 16 años es algo que uno no se puede hacer el loco. Segundo, llevo 12 años liderando una organización que es muy diversa en lo político, en lo socioeconómico, en lo geográfico, en lo disciplinario, me refiero a Enseña Chile. Y la Convención Constitucional va a ser diversa, va a ser distinta, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y por ende, no me puedo hacer el loco que llevo 12 años haciendo eso. Entonces, uno no puede restarse, uno tiene que ser parte. Y el último punto es que tuve la suerte de ir a una muy buena escuela de gobierno, como es la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard. Y ahí, en el fondo, creo que puedo también poner parte de esa herramienta en esta convención. Y por eso decidí ser candidato. Mi idea es ser candidato independiente, no porque los políticos no son necesarios, los partidos no son necesarios. Yo sí creo en la política, sí creo en los partidos, pero como dije antes, esto es una instancia única donde la misión es distribuir el poder. Y por ende, creo que es mucho más sano no estar en el poder. Y cuando digo no estar en el poder, significa que yo como independiente tengo un segundo en la televisión, ¿verdad? En la franja televisiva, no tengo financiamiento basal, no tengo el aparato de los partidos, no tengo el contacto con los medios. Si ustedes verán, lo que yo salgo en los medios es prácticamente muy poco. Pero creo que es fundamental y quiero hacer el esfuerzo, aunque quizás no salga, pero quiero hacer el esfuerzo porque quiero que esa convención funcione, quiero que esta nueva constitución funcione y sobre todo quiero que el proceso sea un buen proceso. De nuevo, creo que lo primero que dije, creo que el proceso ya partió, el proceso es fundamental, somos todos parte de esto. Imagínense, tenemos 42 participantes hoy día. Esto no hubiera ocurrido si es que no hay una nueva constitución. Y yo por eso también voté a prueba, porque esto es una gran oportunidad para pensar juntos el país que queremos, para volver a crear el nosotros. Yo lo veo con optimismo, yo no soy ingenuo, sé que hay muchos conflictos hoy día en Chile, hay muchos problemas, hay muchos grupos ultra, en el fondo, queriendo polarizar esto.
pero la gran mayoría opera por el sentido común, según lo que hace de nuevo, sentido desde las comunidades que hoy día más lo necesitan. Y estoy muy esperanzado con esto, estoy muy positivo y estoy con muchas ganas de poder hacer un aporte. Tomás, una pregunta, gracias por animarte a también a ser parte de este desafío, no de este desafío, sino que el desafío de ser un constituyente. Yo admiro tu capacidad y la generosidad, porque yo entiendo que para un profesional como tú, esto no necesariamente involucra, digamos, tantos réditos de corto plazo, sino que tiene que ver más con un liderazgo social y con un sentido fuerte de sociedad. Así que gracias por eso. Ahora, tú me mencionas respecto de que es una buena oportunidad para que podamos pensar el quiénes somos como país, repensar el quiénes somos. Y yo también comparto contigo ese optimismo. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ves tú el liderazgo de las instituciones que tiene hoy día este país para poder hacerse cargo de este mandato que se va a llamar nueva constitución en el futuro? ¿Tenemos suficiente liderazgo a nivel de instituciones para ejecutar esta carta? ¿O esta carta tiene peligro de quedarse en las buenas palabras, en las buenas intenciones y no ser ejecutada producto de esta crisis de liderazgo que hay hoy día a nivel institucional? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eh, a ver, mi opinión es que en lo último, la gran crisis que tenemos hoy día no es constitucional, es de liderazgo. Eh, si uno, si uno ve Estados Unidos, por ejemplo, que no ha cambiado su constitución en 200 años, con la misma constitución tú tienes los mejores periodos de un país en la historia de la humanidad, que es, llámese Estados Unidos en los 60, y tienes un país hoy día muy polarizado, o un país que se fue incluso a guerra civil, con la misma constitución. Entonces, no le echemos la culpa a la constitución, aunque voy a ser después bien técnico, sí, la constitución tiene varias cosas que hay que mejorar, que hoy día no están, partiendo por la legitimidad. Pero hoy día la crisis que tenemos es de liderazgo. Y solamente para volver al 2010 y hacer un recuento histórico, recordemos que del 2010 a la fecha, eh, la confianza en los políticos, para qué decir en el Congreso, está en el 10% o menos. Pero también se cayó la iglesia, se cayó en el fondo, digo parte de la iglesia, pero la institución como iglesia fue súper cuestionada. El caso farmacia, el caso colusión de los pollos, el caso Penta, las Carabineros, el clases de ética, ejército. el carabinero, antes del estallido social, acordémonos que hubo un gran desfalco en carabinero. Se robó 200 personas en en empresas ferrocarriles del Estado, se robó 12 millones de dólares. Y por ende estamos en una crisis efectivamente institucional. Pero, Nicolás, yo sí soy optimista porque si tú ves a las instituciones más del nivel intermedio, en las instituciones sociales, sí hay mucho liderazgo. El problema es que yo apuntaría principalmente al Congreso y apuntaría principalmente a que los medios le dan mucho tribuna a la gente en el Congreso y apuntaría principalmente al sistema electoral que hoy día tenemos que permite que gente así esté en el Congreso. Mm. O sea, hay un técnico también muy importante, pero te voy a poner dos ejemplos y voy a darle a la izquierda y a la derecha para entender qué es lo que está pasando. Cuando un gobierno que estuvo 16 años en el poder, el año 2011, sale a la calle para decir queremos una mejor educación, después de haber estado 16 años en el poder, me parece que no es un espíritu democrático. Porque finalmente lo que están diciendo es me quedé sin pega y quiero volver. Porque tuvieron 16 años en el poder. No, eso no está bien. Y lo mismo, el gobierno actual, si ustedes se acuerdan, Claudio Castro, que quiso postular para ser alcalde de Renca, lo dejaron fuera por secretaría, y todos los diputados de derecha votaron para que no pudiera volver. Entonces, eso también es un espíritu antidemocrático. Y esos comportamientos
de líderes, de autoridades que son parte de nuestra institucionalidad, que reciben un sueldo de parte del Estado, son básicamente actitudes que son reprochables y que atentan contra el espíritu democrático. La presidenta anterior del Senado habló de pasar leyes aunque no estén de acuerdo con la Constitución. Tenemos presidentes de partidos políticos que dicen cómo quieren que no nos incendiemos todo. Ese tipo de comportamiento es lejos el que está más deteriorando nuestra democracia y no así la Constitución. Sin embargo, la Constitución, de nuevo, yo insisto que es una tremenda oportunidad. Partiendo por la legitimidad, esta Constitución, la Constitución actual, por mucho que esté firmada hoy día por Ricardo Lagos y que tenga una reforma en 2005, es una Constitución cuyo origen no es en legitimidad, porque es en una dictadura y es básicamente hecha por académicos sin mucha participación, lo cual no es raro, la gran mayoría de constituciones del mundo fueron diseñadas así. Pero tiene ese problema, Nicolás, que es una constitución quizás muy buena, tiene muchas cosas muy buenas, pero es muy académica y por ende muy difícil de entender. Y yo, de cierta manera, lo ejemplifico así. Necesitas 3 cursos, 3 semestres en leyes para entender la Constitución. Y eso es un problema, porque el momento de hacer efectiva la Constitución es muy interpretable. Y el momento de que sea muy interpretable, y el gran problema que tenemos en la comunidad donde nosotros trabajamos, es que no hay ni Dios ni ley. No es que el Estado sea más grande o más chico. El Estado no ejerce lo que dice tener que ejercer. Y ese es el problema. O sea, la gente hoy día se ve totalmente vulnerada en sus derechos y rascándose con sus propias uñas. Y eso es lo que genera hoy día el gran malestar, ojo, con la clase política en general. Aquí cada político que ha tratado de adjudicarse el movimiento social le ha ido pésimo, porque la gente lo que está diciendo es no le creo a nadie. Y a mí mismo, que hoy día en la mañana estuve en la calle, Tobalaba con la Reina, para ser exacto, me dijeron, ustedes los políticos, ustedes los políticos han estado, que yo nunca he participado en una política, me traté de desmarcar, pero igual me sacaron la mugre. La gente está con mucha rabia, no todos, no hay que generalizar. Chile es un país que en estos últimos 40 años ha crecido enormemente y en muchos sentidos. O sea, yo discrepo con la teoría de los 30 años. No son 30 pesos, son 30 años, porque estos últimos 30 años son extraordinarios a partir de Latinoamérica. Por supuesto que hay que mejorar mucho, por supuesto que hay muchas cosas que no están bien, que son injustas, que son intolerables. Sin embargo, uno en términos relativos con Latinoamérica somos lejos el país que mejor está. Y en educación, que es lo que yo más domino, Chile fue, escuchen esto por favor, Chile fue el país que más mejoró en calidad y en equidad en el mundo, que más mejoró en calidad y en equidad en el mundo entre el 2000 y el 2009. Y desde que partimos, digo yo, el 2006, con esta manera de hacer las cosas, la fuerza, el fondo, el que más grita, más tiene, no hemos mejorado en nada, duplicando el presupuesto. Tomás, una pregunta respecto, ahora volver un poco al comienzo de tu presentación. Me llamó la atención y qué bueno que sea así tu motivación respecto a la educación, y sobre todo a la educación a nivel escolar. Probablemente tendrá una opinión ahí, o yo entiendo, interpreto, que ahí tenemos el gran desafío, porque es ahí donde realmente las personas pueden hacer la base que necesitarán para después construir sus vidas y sus carreras agua arriba, ¿cierto? Ahora, nosotros somos una comunidad de personas que nos une el propósito de mejorar nuestra relación con el dinero. No somos de ese tipo de inversionistas que anda buscando abusar y sacar la máxima rentabilidad a costa de cualquier cosa, sino que más bien nos mueve el propósito de que vamos a poder tener una vida más feliz, más plena, más eficaz, en la medida que tomemos buenas decisiones con nuestro dinero. Y te quiero contar, ¿qué posibilidades ves tú y qué deuda y qué desafío hay en torno a la educación financiera en el país? Específicamente la educación financiera, entendiendo que, por cierto, las matemáticas y también el lenguaje son insumos
fundamentales, ¿cierto?, para la educación financiera, porque si no sabemos sumar o no sabemos leer, difícilmente vamos a poder entender. Pero, ¿qué otros desafíos ves tú en términos de educación financiera? ¿Y qué tipo de liderazgo podríamos nosotros ejercer para poder contribuir a ese Chile con más educación financiera? Mira, es una pregunta donde te tengo que responder, digo yo, como un iceberg, ¿verdad? Como en la cúspide de lo que se ve y qué es lo que no se ve. Ajá. Entonces, deja decirte lo que se ve. Uno de los grandes temas que yo veo en este estallido es justamente el endeudamiento de nuestra sociedad. Y ahí obviamente creo yo que la educación financiera es fundamental. Y, y deja ahora pasar a la parte de abajo del iceberg, lo que no se ve. El 85% de la población chilena está retrasada según el currículum nacional. En las comunidades donde nosotros trabajamos son 2,2 años en promedio de retraso y tenemos 6 años de desfase. O sea, a lo que voy es que la gran mayoría de las personas en Chile no tienen las competencias mínimas para trabajar. Eso es una encuesta de la OECD. Más del 50% no tienen las competencias mínimas para trabajar. Entonces, efectivamente no saben sumar, dividir, restar, multiplicar, comprender lo que leen para ir al peldaño siguiente, que podría ser la educación financiera. Y es un muy buen ejemplo, Nicolás, porque ahí uno echa de menos un Estado que resguarde al más débil. ¿A qué me refiero? Hoy día no hay registros de cuán endeudada está la gente. Hoy día no hay una base de datos que diga cuánto debe en ABCDIN, cuánto debe en Caja Los Andes y se endeudó en otros lados más. Entonces, la respuesta es no sabemos. Y peor aún, no queremos saber. No hay alguien que esté empujando ese tema, diciendo, ¿sabes qué más? Veamos efectivamente cuán endeudados están y pongamos piso en eso. O sea, tú no te puedes endeudar más de X%, X sueldo. O sea, uno pasa en materia de los países, ¿verdad? Que es, tú sobre un cierto porcentaje del PIB, es súper poco sano endeudarse. Y así de simple, o sea, tú pudieras decirle a una persona que se va a endeudar, sabe que más usted ya no está en verde, está en amarillo. Si se quiere endeudar bien, pero quiero que sepa, aquí firme acá, que usted está pasando en amarillo. Y también puede ser, usted ahora está pasando en rojo, o usted está pasando en la UTI, porque la gente se endeuda, se endeuda, se endeuda, se endeuda. Y ahí vi unas preguntas, están saliendo varias, no voy a poder contestar todas, pero ¿por qué las personas se endeudan? No todo es para comer plasma, comprar sueldo mínimo muy bajo. Sí, todo lo anterior también. O sea, hay distintas razones, yo no quiero jugar las razones, pero, pero la pregunta fue en educación. Y hoy día el Estado puede y debe, a mi juicio, educar en términos financieros para darle a entender, en el fondo, que dado que no saben leer, dado que no saben sumar, dado que no... ¿Sabe qué más? Ustedes se están deudando de manera muy poco razonable. Y ahí es donde uno dice, pucha, no veo mucha fuerza no estoy hablando de regular, sino que para informar bien a la gente. Ajá. Porque ustedes, por muy movidos que sean, aquí se necesita educar a mucha gente en estos términos, mucha gente. Y ahí yo creo que el Estado debería tener un rol mucho más activo, no necesariamente en ejecutar, pero en empujar esta gente que tú dices. Y ahí hay una No estoy oportunidad. hablando de que sean buenos para educar en financiación, Ajá. educar a la gente. Y ahí, Tomás, ¿tú ves alguna oportunidad que se tenga que mejorar la Constitución para poder avanzar, no solamente desde la trinchera, que es como nosotros estamos jugando, ¿cierto? Que evidentemente es mejor que nada, pero no es suficiente. ¿Hay alguna oportunidad para poder avanzar en la Constitución respecto de este tema, entendiendo que el dinero es un tema importante hoy día en el sistema en que vivimos? El dinero es un recurso y como recurso es un recurso que te da acceso a otros recursos, sobre todo
en este modelo social de mercado que tiene Chile, es un recurso importante para poder acceder a servicios que son fundamentales. Entonces, ¿hay alguna forma de la Constitución de que esto quede de alguna forma representado, de esta importancia de que las personas puedan relacionarse mejor con el dinero o educarse al respecto? No, no, yo O es creo muy que técnico, o sea, o es muy específico? yo creo que cae mucho más en lo que es política pública y liderazgo que constitución, porque si no vamos a tener una constitución de 100 páginas y no... Claro. Y yo soy partidario de tener principios rectores. ¿Y qué principios rectores están intrínsecos, Nicolás, en lo que tú me acabas de decir? Uno es que en el proveer información, es un principio rector, en la transparencia, eh, mucho más en educar y en informar que en poner regulaciones que muchas veces permiten mercados negros. O sea, la única regulación que yo pondría en política pública es que quizás tú puedes llegar a un cierto nivel de endeudamiento y si pasas ese nivel, tienes que tener más, se podría decir, checks, aprobaciones. Pero en el momento de que tú, la historia al menos demuestra que cuando tú pones mucho cortapiso, generas mercados negros. Entonces, es importante regular bien, pero sobre todo que haya información y educar. Sí, eso es lo más sano de todo. Ajá. Eso es lo más sano. Cuando tú educas bien, cuando tú informas bien, es importante que podamos eh, así mejorar el sistema, porque insisto que esto, cuando hay un mal liderazgo y una mala educación, echa la ley, echa la trampa. Ujú. Entonces, eh, aquí debemos, en el fondo, si uno agarra la Constitución del 80, que habla de, en los primeros capítulos, la base de la institucionalidad, de libertad, de derecho, de dignidad, igualdad de oportunidades, eh, claro, ahí la educación y la información debiera ser lo que prima. Y para eso, para la educación y para la información, un Estado que permita empujar esta agenda, que permita coordinar a los distintos actores. Y hoy día, por ejemplo, no tener esa nebulosa. Hoy día no sabemos cuán endeudada está la gente y eso, a mi juicio, es peligroso. Una pregunta también inevitable del debate respecto a las finanzas, que a nosotros nos interesa, tiene que ver con el sistema de pensiones. Pero antes de que hablemos del sistema de pensiones, solo poner sobre la mesa que la pensión es una necesidad de todas las sociedades modernas, toda vez que nuestra calidad de vida está directamente relacionada con nuestros ingresos y nuestros ingresos, ¿cierto?, van en una curva, ascienden mientras somos jóvenes, llegan al máximo cuando estamos en nuestra plena vida laboral y después decae inevitablemente cuando estamos en la zona, ¿cierto?, ya de vejez. Entonces ahí se produce un gap, ¿cierto?, que es entre nuestros ingresos no son suficientes para poder cubrir nuestros gastos para mantener la calidad de vida. Entonces las pensiones es algo fundamental en las sociedades modernas y hoy día nosotros tenemos un determinado sistema de pensiones. Entonces me gustaría conocer, Tomás, tu, tu opinión respecto de eso, respecto de qué te parece el sistema de pensiones y qué oportunidades le ves respecto de seguir, no seguir, hacerle cambio y cómo esto debería quedar representado a nivel constitucional. Muy buena pregunta. Deja ir por parte. Hoy día, objetivamente, las bajas pensiones son un problema. Las preguntas siguientes ¿eso es culpa del sistema de pensiones? Y a mi mover, la respuesta es no, porque el sistema de pensiones actual ha rentabilizado los ahorros que le han otorgado. Entonces, las pensiones bajas tienen que ver mucho más por la cantidad de plata que ingresa al sistema de pensión, más que lo que el sistema de pensión hace en sí. Y ahí tengo una crítica muy fuerte, porque hay muchos grupos que hoy día aglutinan a gente con no a algo, sin proponer un cambio mejor. Hoy día el sistema de el control, los dueños de las pensiones, el Estado, yo me opongo absolutamente a eso, porque está más que estudiado de que no funciona.
sin ir más lejos, vamos a Argentina, vamos a Perú, vamos a Bolivia, donde eso no es, son ideas muy viejas, son ideas que hace mucho tiempo, en el fondo, se han demostrado que no resultan. Podemos mejorar las tarifas de las pensiones, podemos mejorar la sean Obligatoriedad. obligatorias en el fondo. Obligatoriedad. Claro, pero el sistema de la AFP objetivamente ha rentabilizado lo que ha recibido, y la respuesta es sí, de todas maneras. Sin duda se tiene que regular mejor, sin duda se tiene que fijar mejor, como decía antes, las tarifas, el nivel, pero, insisto, no basta con decir, aquí hay un aprovechamiento, ¿verdad? Porque uno dice, las pensiones son malas, sí, es indigno, sí, es injusto, sí. ¿Eso significa que el sistema de pensiones es malo? No. O sea, yo puedo estar de acuerdo con el diagnóstico, pero no necesariamente la solución. Yo estoy de acuerdo, otro ejemplo, de que el problema del lucro, por ejemplo, en el sistema universitario era un problema, o de que ciertas acciones de mercado en educación perjudican el sistema de educación. Pero para eso, en el fondo, decir de que hoy día tengo que la ley de inclusión tiene varios problemas también, porque no permite que gente que lo hace bien en educación pueda seguir creciendo. Entonces, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la solución. El sistema de pensiones, perdón, en las pensiones en Chile, ¿es mala? Sí. ¿Es injusta? Sí. ¿Tenemos que mejorarla? Sí. ¿Hay un sistema, el sistema de reparto es mejor que el sistema actual? No, para nada. Y eso son ideas muy, muy, muy de antaño que hoy día, claro, en este ambiente de poca racionalidad, de mucha emocionalidad, no llegan a puerto. Pero insisto, son ideas muy viejas. O sea, mi abuela tenía pensiones del ajo. O sea, no porque yo ponga una constitución, Chile tiene que crecer, Chile tiene que aumentar, en el fondo, lo que ingresa al sistema de pensiones y que este sistema de pensiones rentabilice ese sistema y puede haber un pilar solidario, no tengo ningún problema, pero que las pensiones sean propiedad del Estado y que haya un sistema de reparto, o sea, cualquiera que sabe matemáticas te va a decir que eso no resulta. Sí, además que va un poco en contra también con la lógica de no concentrar el poder. Yo creo que cuando nuevamente volvemos a empezar la historia antigua, de que todo se empieza a concentrar en un solo tomador de decisiones, y ahí es donde probablemente empiezan los problemas, ¿cierto? Primero de liderazgo y después ya disillanamente de robo. ¿Qué? No, y perdona, Nicolás, pero aquí hay una persona que dice el tema de la rentabilidad de la AFP. Por supuesto que a veces se pierde, a veces se gana, pero si uno, como cualquier inversión, pero si uno agarra la rentabilidad promedio de la AFP en los cinco fondos que hay, el sistema de AFP rentabiliza la inversión. Y uno puede ver el nivel de riesgo. Entonces, y uno puede también regular de que la AFP vaya más en la pérdida. Pero quiero ser súper claro acá, el sistema de reparto y que las pensiones sean propiedad del Estado, cualquiera que suma y resta sabe que es un peor sistema. Y aquí es muy importante eso porque el nivel de emocionalidad que hay no nos hace pensar. Y aquí esto no es de derecha a izquierda, es la gente tiene que mejorar sus pensiones. Y deja de dar un muy buen ejemplo, perdona que me quede ahí. La primera comisión en pensiones fue el 2005. El 2005 ya sabíamos que las pensiones en Chile eran malas. ¿Y por qué llegamos a un movimiento no más AFP? ¿Por qué le damos cabida a un movimiento que de verdad no tiene ninguna pie ni cabeza? Porque los políticos no fueron capaces de solucionar, no han tomado ninguna decisión hasta el momento, hasta el día de hoy, 2021, no hay una reforma en pensiones 16 años después. Entonces el problema es que los políticos no tienen un sentido de urgencia, no tienen, y eso sí se puede poner en la Constitución, lo que se llama soluciones en tiempo oportuno, soluciones efectivos, soluciones donde el Estado se hace responsable. Claro, los señores políticos ganando 9 millones de pesos no tienen problema de pensión, entonces no les duele. Pero gente, el problema de pensión en Chile es real.
y gente que hoy día en su edad, bueno, está verdad el agente topo, pero es mucho más problemático que eso. Y nuestros líderes no han tomado decisiones y no se han hecho cargo en 16 años. Ese es el problema. Sí, sí. Sí, un tema, y creo que es verdad. Otro tema que la gente, y no sé cuál es tu opinión, pero hoy día estamos viendo, lamentablemente, que la crisis se está sosteniendo en parte importante en base a los ahorros previsionales de la gente, con este tema de los retiros. Y lo que ocurre, mi opinión, tú eres experto más que yo en la materia, pero mi opinión es que repartir bonos, repartir dinero, no es un problema trivial para un gobierno centralizado como este, y que además tiene las ineficiencias que tiene. Entonces, cada vez que el gobierno quiere hacer llegar 1.000 pesos a una persona, el costo, hay un costo que hay que pagar para que el gobierno pueda llegar efectivamente a esa persona que necesita los 1.000 pesos. Y en ese aspecto, las AFP han demostrado ser unos muy buenos vehículos para distribuir beneficios en tiempos de crisis. Entonces, también creo que es un sistema que, si bien es cierto, bajo mejoras y bajo una comparativa real, eh, creo que puede mejorar y además creo que puede prestar este servicio para poder distribuir en casos de emergencia, distribuir mucho más rápido los recursos para que lleguen mucho más rápido a los bolsillos de los que más lo necesitan. Ahora, no creo que sea justo ahí que comparemos el sistema de la AFP como está con el sistema de reparto, con el sistema este digamos, de capitalización conjunta, ¿ya? El sistema antiguo que teníamos, Tomás. Y ahí, claro, porque es muy fácil ver que ambos sistemas son extraordinariamente distintos y yo coincido contigo que el sistema de AFP es extraordinariamente mejor y superior que un sistema centralizado como el que veníamos anteriormente teniendo en Chile. Lo que sí sería interesante que alguien comparara el sistema actual de AFP con los instrumentos actuales de inversión que hay afuera, porque ahí sí creo que hay debate tomar respecto a la rentabilidad, es decir, sí han rentado, yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que han rentado menos que otros vehículos de inversión que hay disponibles, a una comisión más alta que la comisión que te ofrecen esos proveedores de inversión. Entonces, claro, algo está ocurriendo que parece que alguien tiene mucho que perder y protege este sistema, siendo que es un sistema que no es tan bueno como otros y que además a comisiones que son más caras que otros. A ver, Nicolás, ¿por qué digo que es matemática simple? Porque el sistema de reparto dice que los trabajadores de hoy le dan la pensión a los abuelos de hoy. Uh-huh. Y una población que se envejece, la pirámide está invertida, entonces no nos va a dar. Como es un tema de distribución etaria. ¿Mm? Y segundo, lo que son en cuanto a la rentabilidad del dinero, bueno, es cosa regular las tarifas y eso no me opongo lo más mínimo. Sin duda eso es mejorable y los instrumentos de inversión son mejorables. Yo no defiendo el sistema AFP como está hoy día, sin duda se tiene que mejorar, pero aquí estamos hablando de cambiar el sistema. Y el sistema de reparto, efectivamente, como te digo, la matemática simple es que los jóvenes le pagan a los viejos hoy día y con la tasa etaria que hoy día hay no se puede. O sea, Sí, sí. es una matemática simple que uno saca. Y además, Pero, sí, además también creo que es centralizar algo que es un problema, centralizar la solución. Yo creo que un sistema que tiene varios jugadores que compiten entre sí, creo que son más eficientes para generar una red de trabajo que aborde claro, este problema. oye, y el Estado, cuando hace mano de esos plata, se la echa al bolsillo. Si eso es la historia también. Entonces, por eso el sistema de reparto es tan nocivo. Y yo te voy a confesar algo. En Harvard, la primera clase fue el buen sistema de AFP, o sea, el buen sistema de pensiones chileno, comparado con todo latinoamericano. Entonces, los problemas que tú bien mencionas, Nicolás, son reales y se pueden abordar. La pregunta es, ¿eso se aborda cambiando tarifa, haciéndolo más competitivo,
o en el fondo centralizándolo y haciéndolo reparto. Yo creo que son cosas muy distintas. Exacto, Y ahí es donde mezclamos peras con manzanas. exacto, exacto. Lo que Y falta, repito, lo que te quería contar y comentar para que tal vez tú vas a poder llevarlo a conversaciones más, digamos, relevantes, es que no hagamos esa comparativa, sino que comparemos el sistema privado con las posibilidades de inversión privada que existen afuera. Cuando tú haces esa comparativa, te das sí, cuenta que el sistema es ineficiente, lo cual no hace, a mi juicio, que haya que eliminarlo, sino que, como tú sí, dices, totalmente hace de que los acuerdo. políticos tengan la urgencia de hacer las mejoras que hace 16 años no han querido hacer. Ese es el problema de fondo, a mi juicio, que el sistema, no, sabiendo que se puede actualizar, mejorar hace 16 años, no ha estado con los cambios que se sabe que hay que hacer. Y por eso, en el fondo, le damos cabida a movimientos como No Más AFP, que No Más AFP, ok, eliminemos la Más AFP. ¿Qué es lo que usted propone? Y todo lo que hemos leído, en el fondo, desde mi punto de vista, no pasa la vara de la matemática simple. No pasa o sea, y ahí es donde, insisto, la emocionalidad nos ha llevado a creerse estas cosas. Pero, Nicolás, lo que tú dijiste es cierto. Si los políticos del 2005 hubieran hecho los cambios que tú mismo acabas de mencionar, esto sería otra historia. Y no lo hacen, y llevan 16 años sin hacerlo. Perfecto. Tomás, yéndonos a otro tema, ahora, ya más relacionado con la economía, ¿qué opinión tienes tú, y nuevamente vinculándolo con este tema del ejercicio de la Constitución, qué opinas tú de la descentralización versus la centralización? Ya hay un dicho que yo escuché en alguna clase por ahí que decía que Dios, que Dios está en todo Chile, pero atiende en Santiago. ¿Qué oportunidades tú veis respecto de eso, respecto de este exceso de centralidad que tenemos como cultura chilena? Sí, mira, yo divertido, estaba justo en la cámara, me salió David Pulos y se reía cuando tú dijiste eso, porque David es del sur. Eh, pero el lema claramente Santiago no es Chile. Y ahí, Nicolás, tengo una posición de que hay cosas, a ver, hay que de todas maneras descentralizar, pero descentralizar con responsabilidad y solidaridad. ¿A qué me refiero? Usted se tiene que, usted como región, usted como comuna, usted como municipalidad, se tiene que ser responsable por la autonomía y por, en el fondo, la autoridad que tiene. Por ejemplo, a los municipios se les asignó o se les dio lo que se llama la subvención escolar preferencial para que gastaran en sus estudiantes. Se la gastaron en otra cosa, nadie se hace responsable, eso no puede pasar. Entonces, yo descentralizaría en el fondo cosas como educación, cosas como salud, pero haría más centralizada la gestión, por ejemplo, del transporte, la gestión, por ejemplo, del medio ambiente, la gestión, por ejemplo, del uso de suelo. Entonces, haría más centralizada ciertas tomas de decisiones que tienen más externalidades y por ende tiene que haber más una lógica centralista. Para mí esas tres cosas son muy obvias: medio ambiente, transporte y uso de suelo, porque eso genera el sistema de transporte. Y un muy buen ejemplo como no hacerlo es Santiago, que por ejemplo tiene 34 comunas y cada uno tiene su sistema de bicicleta. Entonces, si yo cruzo de Providencia a Ñuñoa, no puedo en bicicleta, porque bicicleta arrendada, porque tiene otro sistema. Es un ejemplo burdo, pero esas cosas suceden. Y educación, por ejemplo, yo soy parte, algo que me preguntaste antes, yo soy partidario de que en la Constitución un principio rector sea educación gratuita y de calidad en mi barrio, en mi comuna. O sea, ojalá poder volver a tener ese acceso, y yo lo veo mucho en regiones, donde, por ejemplo, en Angol, el subsidio por estudiante es similar al que hay en Las Condes. Está malo eso. Eso no puede ser. O sea, tiene que haber lo que yo llamo un igual acceso a bienes fundamentales. Igual acceso para alguien que está en Arica, que alguien que está en La Serena, en Santiago, en Biobío. Y aquí, ojo, porque esto no es ni de izquierda ni de derecha. Bienes fundamentales son educación, son salud, es medio ambiente, es agua, es vivienda, es seguridad.
Y eso significa que va a haber más gratuidad para algunos y más pago para otros. Si de verdad me importa mi hermano, mi hermana, mi querido chileno o chilena que está ahí, asegurémonos de que todos puedan acceder a una buena educación. Y eso significa que quizás algunos van a tener que pagar más. Puede ser mediante impuestos, puede ser mediante otro tipo de instrumentos, para que efectivamente todos podamos acceder. Pero ojo aquí, no solamente educación. Por eso yo soy contrario a la educación gratuita universitaria. Porque yo antes de eso prefiero salud, yo antes de eso prefiero seguridad. Otra política que podría ponerse en la Constitución es que cada estudiante, cada ciudadano, al menos tenga el mismo nivel de gasto por municipalidad que cualquier otro chileno. Hoy día es ridículo. En Vitacura, donde hay más ingresos, hay más gasto en la municipalidad por el sistema de contribuciones, que es súper poco solidario. Y a los más ricos lo hace más rico y a los más pobres lo hace más pobre. Entonces, el principio de, ojo, igual acceso a bienes fundamentales te permite poner más plata en educación, en salud, en seguridad, en lugares que más se necesita. Y, en el fondo, darle más gratuidad a algunos, por un lado, pero más costo para otros. Y la gente no me entiende, aquí les pido no emocionalidad, les pido racionalidad. Por eso yo no estoy a favor de la gratuidad universitaria, porque la gratuidad universitaria, en el fondo, está dándole recursos a los que más tienen. Uno podría decir, en vez de la gratuidad universitaria, que cada profesional en Chile, por una cierta cantidad de años, pague un porcentaje del sueldo que recibe. Y por ende justo, todo es distribución. El que tiene más, gasta más. El que tiene menos, gasta menos. Si está desempleado, no paga. Pero hoy día hay que darle esa plata, en el fondo, para los que no saben leer, para los que no pueden ir, en el fondo, no hay seguridad, no tienen acceso a agua, no tienen acceso a vivienda, tienen que tener una vivienda a 2 horas del lugar de trabajo. Entonces, hay muchas necesidades que necesitan cubrirse, y ahí donde uno sí puede plasmar mi lema, que tu origen no determine tu futuro. El lugar donde naciste no puede determinar tu futuro. Y eso, lamentablemente, no es solamente educación, es salud, es vivienda, es agua, es ciudad, es transporte, es medio ambiente, etcétera, etcétera. Bueno, Tomás, yo creo que muchas gracias. Creo que ha sido una hora realmente inspiradora. Yo te lo agradezco. Me hiciste aprender mucho. Creo que, sobre todo, mi aprendizaje fundamental es qué liderazgo personal puedo tomar yo para ser parte de la solución y no simplemente estar sentado viendo tele y, digamos, desparramando y encontrando todo malo, sino que qué cosas tengo yo a la mano para empezar a generar un cambio. Y además agradezco tus palabras porque veo a una persona que es bastante cuerda, que es bastante, digamos, eh, bastante certera en lo que dice. Lamento no verte más en la tele, porque las veces que me ha tocado ver esto en la tele, la verdad es que el debate es bien político y tiene poca racionalidad, tiene más emocionalidad. Parece que a la televisión le sirve más la emocionalidad que la racionalidad. Así que nada más que comprometerme a que este mensaje en nuestro canal de YouTube pueda ser visto por la tribu que nosotros le ponemos, que somos puras personas que queremos que nos vaya bien y que además queremos que a Chile le vaya bien. Y ojalá motivarlos para que puedan participar de esto y también puedan participar más de la educación, que puedan participar de los colegios, que puedan participar de este tema de, de la educación financiera, bueno, y de todos estos temas que tú estás mencionando. No sé si Tomás, si tiene últimas palabras. Sí, mira, Nicolás, hay un punto importante que para los que ven mi página web y los flyers que yo reparto, yo tengo 3 puntos que es curioso porque uno es más de izquierda, otro es más de derecha y otro más es de el diálogo, ¿verdad? Que es transversal. Lo que me acusan más de izquierda es que yo digo que tu origen no puede determinar tu futuro, es como un slogan de justicia. Y yo digo, la justicia nunca le ha pertenecido a la izquierda ni a la derecha, viene y le pertenece al bien común. Y eso es lo que más nos falta en Chile, es dejar nuestro individualismo y
velar no solamente por las libertades individuales, sino que también el bien común. Que ojo, que está en la Constitución, en el artículo 1, inciso 3, pero después se olvida en los 15 capítulos. La Constitución no es de un capítulo, es de 15, y hay que verlos todos y de manera consistente. Y el bien común está una vez y se olvida. Entonces, ahí veo, creo que Denise Ponce habla de, claro, el tema de la eficiencia del Estado. Ese es mi segundo punto, ¿verdad? O sea, para tener esta igualdad de oportunidades, este igual acceso a bienes fundamentales, es fundamental repensar el Estado, que el Estado hoy día opera con una lógica del siglo XIX y las necesidades son del siglo XXI. Entonces, un par de cosas. El Estado, más que subsidiario o garante, es un concepto errado a mi juicio, porque el Estado, todo lo que sale en la Constitución tiene que ser garante, por definición. Es un contrato donde el Estado dice, yo me voy a hacer cargo de estas cosas. El punto es que no se hace cargo. El punto es que nadie en el fondo le dice, usted tarjeta amarilla, porque no se hace cargo. Y ahí es donde yo pongo el concepto del fútbol, el árbitro. Nosotros no queremos 5 árbitros, tampoco queremos 0, y tampoco queremos uno que lo haga mal. Queremos uno, pero que lo haga bien. ¿Qué significa hacerlo bien? En un país desarrollado, ojo con esto, porque en un país desarrollado, más o menos el 18% de la fuerza laboral trabaja en el Estado. El 18% de la fuerza laboral. En Chile hoy día es el 14%, y hace 3 años era el 12%, el 11%. Entonces uno dice, chuta, necesitamos un Estado más grande, si uno se compara con ese indicador. Pero el gasto y la eficiencia del Estado, solamente viendo educación, uno ve que es muy ineficiente. El Estado hoy día gasta alrededor de 800.000 pesos más por estudiante en la educación, llámese municipal o servicio local. Entonces, por un lado, sí queremos un Estado más grande, pero por otro lado, también, y necesitamos un Estado mucho más eficiente. Y uno no puede dar saltos cuánticos acá, o sea, tenemos que ir creciendo así, porque el Estado como hoy día opera no funciona, y es el segundo fuente de abuso y maltrato a la mujer más grande que hay en Chile. Es tremendo. Entonces, ahí es donde no se trata de un Estado tipo derecha, de Estado izquierda, sino que entender que sí necesitamos más recursos, pero que en el fondo tiene que ser más eficiente, porque si no va a ser un monstruo. Y cuando hablamos de necesitar más recursos, otro dato importante, Chile tiene tasas impositivas, a propósito del royalty minero y todo eso. Chile tiene tasas impositivas igual o más grandes que países desarrollados. ¿Cuál es el problema? Es la evasión. Entonces, no es una tasa impositiva. Hoy día la gente hace se tira el pollo. Entonces, en Fundación Enseña Chile, todos hablando en el fondo de la justicia social, y yo me acuerdo en un almuerzo, llegué y pregunté, bueno, ¿quién compra sin boleta? O cuando alguien te dice sin boleta y usted se la pide, ¿quién lo hace? Nadie. Entonces, pues, o sea, como dice el dicho bien, sabiduría, verdad, de antaño, hay que ser fiel en lo poco. Si tú no pagáis boleta, no esperís en el fondo que todos paguen su impuesto, si tú no lo haces tú. Entonces, partamos, como tú dijiste, Nicolás, partamos por casa. Pero el gran dicho, ojalá que salga la gente acá que están participando, necesitamos volver a lo que se llama el bien común. El bien común. Ni siquiera sabemos lo que es el bien común, ni siquiera lo discutimos, no lo debatimos. Necesitamos volver a lo que se llama el bien común y entender mejor eso para tener un país que vuelva a ser de nosotros y no solamente de unos u otros. Gracias, Tomás. Muchas gracias por tus palabras. Nico, Dígame, Carlos. ¿le puedo hacer una pregunta a Tomás? Yo decirle a las personas que están, yo no conozco a Tomás, de hecho Nico organizó este evento. La verdad que comparado con lo que uno ve en la tele de los políticos, que la verdad que dejan mucho que desear, es bien motivante escucharte, para ir recuperando un poco la confianza de que hay gente que quiere hacer las cosas bien y por los demás. Veo que tu propósito es bien inspirador, es hacia los demás, porque con los títulos que tenéis quizás podríais estar haciendo otro tipo de cosas. Entonces mi pregunta va en el sentido de tú eres independiente, y en un mundo que hoy día está tan politizado y donde para poder generar cambio hay que llegar al poder, pero el que llega al poder en realidad no quiere hacer cambio o no puede, ¿cómo llega una persona como tú o una persona similar a ti
que es independiente, que tiene buen nivel académico, que tiene un propósito hacia los demás, a poder llegar a estar presente en este proceso constituyente? ¿Cómo le competía a los que están ahí y que en realidad son egoístas? Bueno, lo primero es haciendo una lista, porque hay mucho independiente que va sin lista y no tiene ninguna posibilidad de salir. O sea, de nuevo, hay que ser racional acá y por muy emotivo que épico, y nosotros construimos una lista muy buena, del cual me siento muy orgulloso, y mucha gente dice, voy a perder el voto contigo. Eso no es verdad. De hecho, en la lista independiente ganan los que más votos tienen, no así en la lista de los partidos que ganan los subpactos. Ganan finalmente los partidos que más votos tienen. Y segundo, yo diría que como llevo 16 años en esto, la gente, gracias a Dios, algo me conoce. Y hoy día la encuesta que yo recibo es que sí tengo posibilidad de salir, y tengo harta posibilidad de salir. Entonces no es que uno pierda el voto, o sea, estoy cerca de salir y necesito a ustedes que muevan a su gente, que manden su grupo WhatsApp, que se metan a la página web, que vean los videos, porque estoy cerca de salir, estoy muy cerca de salir. Y tercero, yo creo que hay que tener visiones tan grandes en la vida que sin un milagro es imposible hacerla. Y así es, o sea, cuando uno se tira a esta cuestión, uno no dice, no tengo idea cómo lo voy a hacer, y necesito un milagro para que así sea, ¿no? Claro. Y ahí hay que confiar, porque y estar tranquilo también. Si uno da lo mejor de uno, pase lo que pase, el proceso ya vale la pena. Ya, pues Tomás, muchas gracias. Felicitarte por la lucidez. Gracias por el tiempo. Me hacía falta conversar con alguien que fuera lúcido y aumentara mi confianza. Como decía Carlos, hace rato que estoy viendo en la tele y estoy viendo que los líderes, la verdad es que son poco lúcidos. Así que qué bueno que haya gente. Ojalá que puedas ayudar también tú a otros lúcidos a ser parte de este sistema y también le puedas llevar luz a otros que les falta. Así que nada más que desearte éxito en tu campaña y nada, muchas gracias. Si quieres despedirte con tu página web, con tu digamos, formas de que te podemos ubicar en internet para que quede en el video que va a quedar en YouTube. Sí, bueno, yo soy Tomás Recart, candidato por el Distrito 11, que es Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lobarnechea. Mi página web es tomasrecart.cl y voy por una lista. Aunque soy independiente, no voy solo, voy por la lista Independientes con Chile, que es una tremenda lista, y nadie pierde el voto ahí. Vamos a sacar por lo menos una persona, y la persona que salga de esa lista va a ser tremendo aporte, igual o mejor que yo. Así que vayan con optimismo, vayan con fuerza, háganse parte, muevan gente y vayan el 15 y 16 de mayo a votar. Ya pues Tomás, listo. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a por estar Gonzalo nuevamente acá. por la invitación. David, que estés bien. Nos vemos. Que les vaya súper bien. Que tengan buena noche. Chao. Gracias.